Bueno, ya se llegó el momento, ya es hora de mostrar al hermoso Jesús o Yeshua en hebreo, eh, para que la gente abra la mente y empiece a acabarse tanta eh, falta de coherencia en los conceptos que hay y en el desvío total que hay con referente a Jesús como Mesías, ¿vale? A ese hermoso Jesús que obviamente no era el Mesías. Concepto que el pueblo de Israel tiene claro, que el cristianismo confundió también más todavía, pero que el hecho de que Israel tenga claro que ese hermoso Jesús, Yeshua, no fue el Mesías, lo más lamentable es que ellos no saben con quién estuvieron. Entonces hoy vamos a hablar de eso. Hoy voy a exponer esa parte de ese tema en un breve resumen de la vida de Jesús. ¿Listo? Quiero empezar con este Evangelio según Felipe, como dice el verso 3 del Evangelio de Felipe, dice: quienes heredan lo muerto, están muertos ellos mismos y heredan lo muerto. ¿Ve? ¿Qué es lo que ha regalado el falso concepto de doctrinas y enseñanzas que no solo el mundo que rodeaba a Israel, sino el mismo Israel adoptó? Pues son herencias de muerte. Por eso primera de Pedro 1, 18 aclara perfectamente que la finalidad de todo esto es terminar con esa herencia de muerte, ¿vale? Ya les voy a leer lo que dice primera de Pedro 1:18 en unos segundos. Dice: quienes heredan a lo viviente viven ellos mismos y heredan tanto al viviente como a lo muerto. Los muertos no heredan nada, pues ¿cómo va a heredar el muerto? Cuando el muerto herede al viviente, no morirá, sino que el muerto vivirá. ¿Ve? Ahí estoy yo. Y está la comitiva principal, porque yo también estaba muerto. De la única muerte que se resucita. Por eso le invito a que vaya y mire el video de muerte espiritual y la resurrección, para que nos demos cuenta, como en concordancia con Efesios 2:1, donde dice que la única muerte de la que se resucita es de la espiritual, o sea, del no conocer. De ahí heredar del viviente. ¿Y quién es el viviente? Pues ya sabemos que es el hermoso supremo. Ahora sí vamos a leerles lo que dice primera de Pedro 1:18, para que entendamos este texto del Evangelio según Felipe. Para los conceptos que hay de que los libros apócrifos contradicen a la Biblia, no, por el contrario. Los libros apócrifos van a la par con la escritura. Lo que pasa es que las personas que se pusieron a decir este libro sí y este no, pues lo hicieron de una mente carnal, de un sentido carnal, pero no tiene nada de eso que ver con la realidad. Por eso cuando leemos el que les digo, de primera de Pedro 1:18 en la versión Reina Valera Gómez, dice: sabiendo que fuiste redimidos de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis por tradición de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. ¿Sí? ¿Qué recibió la humanidad por tradición? Costumbres que no tienen nada que ver con la vida, costumbres de muerte, una herencia de muerte. Y ese mismo texto usted lo puede leer en otra versión y se va a dar de cuenta como en otra versión ya le llama es herencia, que heredaron. ¿Listo? Eso lo podemos ver por lo menos en esta versión que se llama... miren, esta Reina Valera 1977 dice: la cual os fue transmitida. ¿Sí ve? Os fue transmitida. Y la Reina Valera contemporánea que dice: la cual heredaron. ¿Sí ve? Así que de esa herencia de muerte, de conceptos, de prácticas, es la que el Supremo, el sabio del universo, mi Dios, ha querido que el ser humano entienda. Empezando hoy, aclarando a Jesús, al hermoso Jesús, hablando de él, de que la finalidad del Supremo es darnos una herencia de vida, o sea, un conocimiento que nos va a llevar a un estilo de vida correcto, real, a una práctica que es a conveniencia de la humanidad, no de Él, porque Él ya es Dios, Él no necesita nada de nosotros, por el contrario, nosotros necesitamos de Él. Ahora sí, entonces entramos más en materia con Jesús. ¿Listo? Como primer texto, vamos a leer Isaías en esta versión 32:3, que dice: entonces todo el que tenga ojos podrá ver la verdad, y todo el que tenga oídos podrá oírla, dice en esta versión. ¿Cómo así que el que tenga ojos? Pues el mundo está ciego espiritualmente gracias a los conceptos equivocados. Conceptos tan equivocados como las características o el carácter de Dios, del verdadero, ¿no? Porque los conceptos que hay son regados de la superstición y suposiciones humanas desde la antigüedad, conceptos completamente contrarios al carácter real de Él. Y ya vamos a mirar por qué esos conceptos equivocados de Dios hicieron que cuando el hermoso Jesús, en una de las tantas manifestaciones del Supremo,
no fuera entendido, mucho menos comprendido. A pesar de que se admiraban de la forma como él enseñaba, pues al ser contrario a los conceptos que los seres humanos tienen, pues le fue un poquito complicado. Inclusive en esta manifestación que hubo con nosotros acá, también les voy a regalar unos ejemplos de eso. Dice Isaías ahora en esa versión Nueva Biblia al Día, dice: entonces por fin se abrirán los ojos de Israel para ver a Dios, el pueblo escuchará la voz de su Dios. ¿Ve? Por fin, o sea, ¿quién es el ciego? Israel. Y si Israel está ciego, que es el encargado de recibir estas enseñanzas, que no ha sido posible por su ceguedad, por su terquedad, su rebeldía, por haber aprendido imitar las costumbres de las naciones que los rodeaban desde el llamado, para que no siguieran haciendo lo mismo, pero por el contrario lo hicieron en su rebeldía y en su obstinadamente, entonces han hecho que el carácter del Supremo sea completamente contrario. Y por eso hoy se le hace un llamado a Israel, como siempre en cada una de las videoconferencias, a que comience a hacer una reflexión y que entienda que las enseñanzas del Supremo son para la vida, no para la muerte. Y que nadie mandó a judaizar a todo el mundo, sino le mandó a una nación elegida o escogida, fue para aprender la forma correcta de vivir y que le enseñara al mundo la forma correcta de vivir, no de judaizar, porque eso no tiene nada que ver con la realidad. Aquí la única realidad es que sin importar donde usted se encuentre, pueda vivir la verdad, pueda vivir en la realidad y se empieza a dar vida empezando por el conocimiento. Dice ahora, entrando en materia de Jesús, por favor, reflexione sobre el siguiente texto. Se lo voy a leer en una versión. Deuteronomio 4:39 en esta versión dice: así que reconoce hoy y grábate en la mente que el Señor Dios es el verdadero Dios. En el cielo y en la tierra no hay ningún otro. ¿Listo? ¿Por qué le hago énfasis en este texto y en esta versión? El pueblo de Israel, el concepto que tomó del Supremo, el concepto equivocado, hizo que las veces que él se manifestó en la propia nación escogida, pues no fuera entendido ni comprendido, porque el concepto que Israel tiene es igual de equivocado al de las naciones que lo rodeaban, y en la actualidad es el mismo concepto equivocado. Y el mismo concepto equivocado no solo de Israel, sino también del resto de la humanidad. Mira, necesitamos quitar ese velo y comenzar a analizar. Analicemos este texto de Juan 10:33 en esta versión, por favor. Pónganle mucha atención. Dice, aquí, los que han leído Juan 10, viene Jesús hablando con ellos y en uno de los textos anteriores, de los versos anteriores, dice que el Padre y yo uno somos. Viene en una discordia como novedad con los judíos en ese entonces, con los fariseos, etc. Entonces aquí Él les pregunta a ellos que por qué cosa buena lo van a apedrear, y vean la respuesta de ellos. No te apedreamos por ninguna buena acción, sino por la blasfemia. ¿Sí ve que lo que el Supremo Hermoso decía para los oídos de los inocentes, incautos y testarudos de Israel era una blasfemia? Dice, contestaron, tú, un hombre común y corriente. Ese es el problema más grande que tiene el pueblo de Israel. Siempre al Supremo Hermoso, cuando se ha manifestado, como no es como ellos creen, que habla desde el cielo, relámpagos y rayos y un poconón de mitología griega, mitología mesopotámica y etcétera, y conceptos equivocados de Dios. De un Dios que, mejor dicho, que no se puede ver porque usted de una vez se vuelve ceniza y etcétera. Entonces, ¿cómo miraban a Jesús? Pues como una persona común y corriente. Y como lo miraban como una persona común y corriente, no entendieron esto, no quisieron comprender esto. Afirma ser Dios, ¿ve? O sea, como lo miraban común y corriente, ¿cómo va a ser este Dios? Si Dios está por ahí en un trono, si Dios, mejor dicho, conceptos completamente lejos de la realidad, a un Dios de amor, a un Dios real que hace las cosas reales. ¿Cómo podía él darse a conocer ante el mundo? O darse a conocer no, porque a él no le interesa que lo conozcan, sino que reciban lo que él quiere para nosotros, que es el conocimiento para que vivamos. O sea, ¿cómo podría ser él que le recibieran este conocimiento? Pues haciéndolo realidad, queriendo entregárselo a una persona o a una comitiva para que lo entendieran, lo comprendieran con quién estaban hablando, para que seguros de eso pudieran hablarle al mundo de la gran y hermosa posibilidad de vivir. Cosa que no se había podido por los conceptos equivocados del Supremo. ¿Ve? Dice ahora
Póngale mucha atención a este aporte histórico de libros de historia, de civilizaciones, religiones y etcétera, que son tan importantes. Vea cómo dice. En las civilizaciones antiguas, como las contemporáneas de Israel, era común que los dioses pudieran manifestarse o interactuar con los humanos, pero la creencia sobre si podían hacerse hombres variaba mucho. Sin embargo, también existía la idea de que los dioses se mantenían en un plano sagrado, a menudo representados en templos, ídolos o artefactos sagrados, más que en una presencia física permanente. ¿Ve? Estos conceptos, de ahí está también Israel. Variaba tanto que si un dios se podía hacer hombre, solo hay una parte que es de la mitología griega, como Zeus y Prometeo, ¿sí? Que, pues, que ellos por una mujer se dejaron llevar y se reencarnaron, algo así. Bueno, poco de esa mitología, pero es suficiente. Yo sé que personas saben más que yo de lo que es mitología griega y toda esta cuestión de los dioses. Pues de estos conceptos de estos dioses equivocadamente y esas fantasías, pues Israel también está contaminado mentalmente. Y de allá el Supremo quería sacarlos, quería mostrarse como un Dios real, no que porque era el Dios verdadero, el Dios de Israel, entonces a él así se le hacían sacrificios de animales. No que porque el Dios de Israel era verdadero, entonces también tocaba hacerle un templo porque los demás templos eran falsos. Y etcétera, todos los conceptos equivocados que tiene Israel que se pegaron de allá. Entre ellos que para un Dios lleno de amor y que es todopoderoso, sea imposible que se haga hombre. Eso es un concepto demasiado humano, del sentido carnal, demasiado carente de raciocinio, de pensar que a él, si no le quedó difícil, las leyes tan maravillosas y perfectas con las que se creó el universo y las que están en mi cuerpo, ¿cómo no va a poderse hacer humano? ¿Ve? Y lo único que saben decir es que eso es una blasfemia. No, eso no es una blasfemia. Eso es un Dios de amor que viene con nosotros, con los seres humanos y está entre nosotros. Por eso me gusta. Hay un poema, inclusive él mismo fue el que me habló del poema porque yo no tenía ni idea. Y ese poema es de Jesús Adrián Romero que se llama Dicen que Dios se ha vuelto loco. Ese poema narra de una manera casi que perfecta, pero sí muestra el amor de cómo es el amor de Dios, que Él mismo se hace humano, se hace hombre y está entre nosotros y ha sido tan, no solo malentendido, sino tan no comprendido. Y los seres humanos creen que saben más que Él y que las cosas se tienen que hacer de una forma violenta o a la brava cuando no es así. Eso es con pedagogía. Simplemente que los seres humanos, el pueblo de Israel tiene que entrar en razón. ¿Ve? Porque así como lo dice aquí este aporte de historia, ese plano sagrado que ellos llaman, ese es el peor error que el ser humano comete. Creen creer que Él está por allá en un lugar o en un trono, quién sabe a dónde, cuando no. Él se mueve en su creación, Él se mueve entre nosotros, porque Él es así, Él es sencillo. ¿Ve? Es tan sencillo que por eso el carácter que han regalado de Dios es tan equivocado que si fuera así, créame que los seres humanos ya hubiéramos desaparecido del planeta, pero no. Por eso 1 Timoteo 6:16 dice al único inmortal, es el único inmortal. Y se ha manifestado varias veces, y no solo en el pueblo de Israel, antes de Israel, con Israel y después de Israel y fuera de Israel. Y en una de esas que es fuera de Israel, pues tuve el privilegio yo y la comitiva principal de haber aprendido de él, de haberlo conocido, de haber estado en una más. No como Jesús, porque pues ese cuerpo ya lo había dejado. Pero vamos a seguir hablando para que entendamos, ¿listo? Entonces, en el tiempo de Jesús, según Juan 10:33, los judíos entendieron que estaba afirmando que era Dios. Lo que pasa es que el concepto equivocado no lo dejaban ver porque lo miraban como común y corriente. ¿Sabe que eso mismo le pasó ahorita? Yo como quisiera que comenzaran las personas que lo conocieron muy pronto más adelante, van a tener que hablar por donde él pasó y ellos van a decir cómo se admiraban de la forma como él enseñaba, pero como lo miraban tan común y corriente, en cambio los pastorcitos, sus líderes religiosos, sus rabinos, sus jajaín con sus pompas y sus ropas y sus cosas, con solo palabrería y chachararía y cositas repetidas que no sirven para nada, ¿cómo lo reciben? Pero no son capaces de sopesar con razonabilidad, con inteligencia, algo que es para la vida y no para la muerte, mucho menos para la división. Ahora, por favor presten la atención. Ahora, ustedes me van a decir, bueno, ¿y usted por qué habla así de esa manera? Pues porque a mí me fue concedido hablar de esa manera.
porque lo que yo estoy hablando lo recibí del Supremo Hermoso directamente, no por sueños ni nada fantasioso, sino literal, andando con Él, compartiendo con Él. Y si no, vaya a busque Romanos 1.19 y léalo en la versión que más le guste. Pero yo le voy a leer en la traducción lenguaje actual Romanos 1.19 y dice, vea, esa gente sabe todo lo que se puede saber acerca de Dios, pues Dios mismo se lo ha mostrado, ¿ve? O sea, una persona que esté hablando y tomando la escritura y sustentando una doctrina, una enseñanza, y atreverse a decir que eso fue que se lo dio Dios, eso sí es una blasfemia. Coger algo a ver, ¿cómo le dijera yo? Tan limpio, porque no es por mano humana, el autor de la escritura no es cualquier persona, fue el mismo Supremo, y coger algo tan limpio para beneficio de la humanidad y haberlo transformado en algo tan macabro y tan fuera de la realidad y para dividir. Porque si no, ¿por qué hay más de 10.000 denominaciones religiosas nomás aquí en Colombia? ¿Y por qué dentro de nomás del mismo pueblo de Israel hay tanta división? Si ve que el mismo ser humano, por sus conceptos equivocados personales, y cada uno se adjuntó a estos conceptos equivocados que son para la muerte. Mire, continuemos, quitémosle ese velo a Israel para que reconozca y aprenda, y no solo el Israel que está allá, sino a todo el que está, porque Israel está esparcido, está entre las naciones, está metido por su rebeldía, ha llevado la consecuencia, pero no porque Dios lo castigue, simplemente la violación de cada ley tiene una consecuencia. Isaías 52, 5 y 6, por favor en esta versión y préstenle mucha atención. Dice Isaías 52, 5 y 6, y ahora, ¿qué hago aquí? Dice el Supremo, el sabio del universo, Hachén, Yahweh, como lo llame, ya que mi pueblo es llevado injustamente. ¿Sí ve? Si la justicia de Dios es la verdad, entonces, ¿cómo se lleva el pueblo injustamente? Ah, pues con la mentira, todo lo que está practicando, la forma de adorar, los ayunos, los bautizos como los hacen en agua, la cristiandad creyendo que Jesús es el Cristo, los judíos creyendo que Jesús era un impostor, aunque no estoy diciendo que todos hablen pestes, pero sí hay muchos abusivos tanto del pueblo de Israel como fuera de allá que son abusivos en su forma de expresión, etc. Y los llevan a prácticas completamente equivocadas. Eso es la injusticia. Los pusieron a vivir y a practicar unas costumbres que no tienen nada que ver con las del Supremo, pero sí se atreven a decir que eso es lo que Él quiere, cuando no es así. Ezequiel 33:11 dice, diles, vivo yo que no quiero la muerte del que muera. Así que lo que Él quiere es que el ser humano no muera, no que practique cosas tan... A ver, estamos en pleno siglo XXI y la gente, gracias a la vida, el cerebro, la mentalidad se ha expandido un poquito, pero todavía creer prácticas de las primeras personas en su evolución mental, llenos de supersticiosos, y aún tener por ciertas estas prácticas, eso es muy lamentable. Ya es hora de razonar. Y dice, y los que de él se enseñorean lo hacen aullar. Y sigue diciendo, dice el Supremo, continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Eso es algo que tienen que tener en cuenta también. La palabra blasfemar es coger algo que no es para lo que afirman hacerlo. Por lo menos, cuando los judíos en Juan 10:33 le dijeron a él que la blasfemia, porque él siendo hombre se hacía Dios, para ellos era una blasfemia porque Dios está por allá, quién sabe a dónde, según ellos, ¿ve? Cuando la realidad es que Él está con nosotros. Así pasa con la Escritura. Cogen la Escritura y sacan doctrinas y enseñanzas completamente equivocadas. Mire, señores, si el Supremo Hermoso, en Jeremías 7, habla perfectamente claro y en muchos otros textos que Él nunca pidió los sacrificios de animales. Él jamás pidió esa tontera. No es que eso es de una mente evolutiva, supersticiosa, que necesitaban hacerle sacrificios a sus dioses y un poconón de cuentos. ¿Cómo se les ocurre que el hermoso, el sabio del universo iba a pedir lo mismo, hombre? Y ahora mucho menos, entre comillas, que iba a mandar a un supuesto hijo de quién sabe a dónde vendría y lo iban a sacrificar, dizque por el perdón de pecados. Y si eso es así, ¿por qué la gente sigue muriendo? Si la paga del pecado es la muerte y Él ya pagó por los pecados, pero la humanidad sigue muriendo, entonces necesitamos entrar en razón y no poner al hermoso Jesús en un lugar que no era. Porque el Hijo del Supremo no era Jesús, el Mesías no era Jesús, y eso es lo que quiero que analicemos acá. Aquí el mismo texto de Isaías dice que el mismo Supremo iba a estar presente, ¿y cómo lo iba a hacer? Como uno de nosotros, como una de sus criaturas. Eso es amor, rebajarse a lo más bajo de la mentalidad humana, someterse a prácticas completamente tontas, para tratar de hacerse entender y comprender.
Y hubieron humanos tan obstinados, y lo digo, yo también pasé por ahí, cuando lo conocí al no saber con quién era, yo a veces pensé que yo sabía más que él, hasta que me tocó reconocer y mirar la realidad, si no, otra vez me hubiera pasado como Juan, como Abraham, como Moisés, como todos estos que no entendieron con quién hablaron. Y no solo a mí, a muchos de la comitiva principal. Y a otros con los que él habló sí les pasó. Lo vieron como una persona común y corriente. Pero no sé, pero se admiraban de su sabiduría, pero no le dieron valor a eso, porque el ser humano se acostumbró a lo idiota, a lo efímero, a lo que medio mira, a las apariencias. Y aquí se trata de sabiduría. Mira, dice ahora el 6. Por lo tanto, mi pueblo sabrá mi nombre. ¿Sí ve? Necesitamos entender que el nombre que es blasfemado y que el nombre que se va a saber no es el nombre como tal, ni Yahweh, ni Adonai, ni Jehová, etcétera. No tiene nada que ver con la realidad. El nombre se refiere al conocimiento y ese es un tema que vamos a mirar más adelante. Dice, por esta causa, en aquel día, porque yo mismo que hablo, ojo, está hablando el Supremo, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente, ¿ve? Él mismo venía a formar a su ungido, a su informado, venía a entregar su espíritu, o sea, su conocimiento. Ya lo había dejado por escrito. Pero que venga una mente humana a leer la escritura y a entenderla por él mismo, eso es una mentira. Israel, que es el que más lee la Biblia y son los elegidos, y pues esa es una de las características que tiene el pueblo de Israel, que son los que más la leen y se la saben de memoria. Por más que se la han sabido de memoria, han salido supuestos sabios con enseñanzas torcidas, pero la realidad no la tienen, porque el único que la sabe es el Supremo y por eso la ha querido entregarla. Vea, les voy a adelantar algo. En el tiempo de Jesús, la esperanza del mismo hermoso Jesús, Yeshua, era en Juan. Y eso lo vamos a ver en otro tema hablando de Juan. Pero ahorita quiero que recapacitan y entiendan que Jesús no era el Mesías, sino era el mismo hermoso supremo que lleno de amor por la humanidad y por sus escogidos, él mismo vino y ha venido a entregar su espíritu, a entregar el conocimiento de la forma correcta para que al practicarlo podamos vivir. Y que él no busca reconocimientos más allá de que se le obedezca la enseñanza. Ahora, seguimos quitándole ese velo, ese paño que tiene enceguecido a la humanidad, como lo dice la Escritura, y eso que lo tiene cegado no es nada más ni nada menos que los falsos conceptos equivocados. Y dice entonces la Escritura así. Ojo lo que vamos aquí. Miren las palabras tan serias de Jesús. Juan 14, 7 al 9. Dice, si ustedes realmente me conocieran, aquí Jesús hablándole a los apóstoles muy claramente les dice, si ustedes realmente me conocieran, ¿sí ve que los apóstoles no supieron con quién hablaban? Y no los culpo, a mí casi me pasa lo mismo. En este momento hay personas vivas que les pasó lo mismo que los apóstoles, no supieron con quién hablaron. A él lo vieron tan sencillo, tan normal, tan común, que no supieron con quién hablaron. Por eso yo no culpo a los apóstoles ni a los antiguos. Y aquí no se trata de juzgar a nadie, se trata de que despertemos. ¿Listo? Lo primero que tienen que razonar, bueno, aquí no hay mucho inconveniente con el pueblo de Israel, más que todo la cristiandad. Lo que primero que tienen que entender la cristiandad y la parte católica es que los apóstoles no supieron con quién estuvieron. Por eso el error más grande de creer que Jesús era el Hijo de Dios o el Mesías fue regado por los apóstoles y eso fue un gran error. Vea. Continúa. También sabrían quién es mi Padre. De ahora en adelante ya lo conocen y ni lo han visto. ¿Ve? Este es uno de los textos que toman los pentecostales para decir que Jesús es el mismo Dios. Hasta ahí no se equivocan. El problema es que cuando la verdad no es completa se convierte en mentira y confusión. El problema que ellos tienen es que dicen que Jesús en la carne era el Hijo y en el Espíritu era el Padre. Cuando no entienden que el espíritu es la misma mente, o sea, es el conocimiento. El Padre no hace las cosas, Él no hace una pantomima ni una película donde hace dos papeles en uno, no. Él era el Padre, el mismo Supremo. Venía a formar un hijo de entre los humanos, a formar a alguien de entre los mismos humanos, como dice la Escritura, de entre los hermanos. Porque esta labor no la podía hacer Él mismo directamente, porque Él está en este momento mal comprendido. La gente no tiene idea del carácter de él por la mala información, así que a él le queda muy difícil. Por lo menos yo supe con quién hablaba, no fue porque en ningún momento me dijo, vea, es que yo soy el supremo del universo, el creador, no. Fue gracias al saber.
Y casi que no la capto, igual que Juan, igual que Pablo, igual que Pedro, igual que Juan, igual que Moisés, igual que Abraham, casi que no la capto. Y con todos tantos que habló en este momento. En este momento nosotros tenemos la comitiva principal, conocidos que estuvieron con nosotros, pero no entendieron con quién hablaron. Y en este momento no están con nosotros y no los culpo. Eso le ha pasado a todos. Pero si no le hacemos un alto ya, la humanidad va a seguir muriendo. Y el trabajo del Supremo no va a ser en vano en esta vez. Porque esta vez, gracias a la vida, hubo unos seres que lo pudimos entender. Hasta cierto nivel lo pudimos comprender y aquí vamos avanzando y haciéndole este llamado a un Israel rebelde que entienda que no sabe nada. Y pues el resto de la cristiandad igualmente. Vea. Dice el 8, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y quedaremos conformes. A ver, yo como quisiera decir la palabrota aquí en este pedazo, pero por este medio no puedo y porque también las mentes religiosas se escandalizarían. Pero la pregunta es, ¿de dónde hijo de madres iba a sacarle el hermoso Jesús, el hermoso Jesús al Padre si estaba ahí con ellos? A ver, ¿de dónde? Pregúntese. Si ya les estaba diciendo quién era. ¿De dónde lo iba a sacar? Le repito, no estoy juzgando a Felipe, porque por ahí pasé, yo también casi que no capto con quién andaba, hasta que me tocó darme duro y decir, pero ¿de dónde hijo de madre me va a sacar al Padre si está aquí? Ahora, muchos de los cristianos van a decir, entonces él por qué le oraba y miraba al cielo y un poco de cosas. Sencillo, esa es la humildad del Supremo, que él no viene a imponer nada. Se mete en nuestro mismo papel ridículo de adoración y de creencia y comienza a meter palabras de sabiduría y enseñanzas de sabiduría para que la mente humana, poco a poco, sin ser violentada la conciencia, pueda entrar en razón. Porque así fui yo. Yo también pasé por la estupidez de las prácticas equivocadas. Yo también las conozco. Es más, casi que me judaizo pensando que el judaísmo es el camino, cuando no, eso es otra religión más. ¿Ve? Y mira el hermoso, lleno de amor, de paciencia, la respuesta. Jesús le respondió, Felipe, he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no sabes quién soy. Los que me han visto a mí, han visto al Padre. Vea, ¿qué más? Y no en la película de los pentecostales, que ahí estaba el Hijo y en eso. No, era el Padre en carne y hueso, con nosotros. ¿Sí me hago entender? Por favor, razone, entre en razón usted, mi querido amigo. Y ahorita le voy a poner unos puntos, no todos, sino unos puntos del Mesías, que muestran que el hermoso Jesús lo único que quería en ese entonces era a lo suyo, como dice Juan. El texto de Juan capítulo 1 que dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Ahí dice a lo suyo, no a los suyos, sino a lo suyo. ¿A qué venía él? O sea, ¿a qué viene? En cada manifestación que ha querido el Supremo, él viene a lo suyo, o sea, a darle su espíritu, a dar su conocimiento. El problema es que la mente no había estado capacitada para recibirlo. Y no estoy diciendo que la mía sea superior. Gracias a la vida la pudimos comprender y no estoy solo yo, sino la comitiva principal que también es testiga de todo este trabajo maravilloso del Supremo del Universo, de mi Dios. Vea, y finalmente dice, entonces, ¿cómo me pides que les muestre al Padre? ¿Sí ve? La pregunta, lo que yo quería decirles hace rato, ¿de dónde hijo de madre se iba a sacar era al Padre? ¿De dónde se los iba a mostrar si él era el mismo? ¿Ve? Y ni modo de que dijera él, no, yo soy el Mesías y usted dónde aprendió del Padre, ¿dónde está el Padre? Esa es la misma pregunta que le harían a mí. ¿Ve? No, él era el Supremo, él no puede mentir. Él venía a formar al querido Juan, pero el amigo Juan no entendió en ese entonces. Ahora, sigamos quitándole ese velo y por favor reflexionemos. Reflexionen sobre lo siguiente. Dice ahora la Escritura en Juan 4:25, perdón. Ojo a esto, vea, este es uno de los puntos. Comencemos a abrir la mente. No se cierre a su concepto equivocado que lo está llevando a la muerte, usted que me está escuchando. Abra su mente porque lo que se quiere con el conocimiento real es que vivamos. Y este conocimiento, le repito, no es mío. Fue mi herencia de vida. Fue dado. Y mañana pues estará la comitiva principal, los videos y todas las cosas que tenemos para mostrar que evidentemente fue gracias al Supremo que tenemos esto. Mira como dice Juan 4:25 en esta versión. La mujer le dijo, yo sé que ha de venir el Mesías, es decir, el Cristo. Y cuando Él venga, a ver, ¿cuál es la finalidad del Mesías, del Cristo, del ungido, del informado del Supremo?
No como cree el pueblo de Israel, porque ya he tenido la oportunidad de preguntarle por ahí a ciertos supuestos rabinos que quién forma el Mesías y según ellos es con las halajás de los rabinos, y eso no sirve para nada. No, el que viene de parte del Supremo es el que él mismo forma, él mismo enseña, él mismo educa. Mire, entonces, ¿cuál es la finalidad del Mesías cuando él venga? Mire, mire tan bonito como lo dice, nos lo explicará todo. ¿Ve? Por eso Mateo 5:17 dice que aquí lo que se viene a hacer no es a cambiar lo que está escrito, sino darles el completo significado. Hay que cambiar es lo que están haciendo y sustentando con el escrito de forma equivocada. Eso sí, pero lo que está escrito no, hay que darle el completo significado para poder corregir el error. Y ahora les digo, ¿sabe por qué ella le decía que lo explicaría todo? Y Jesús no lo pudo hacer. Ese es uno de los puntos que muestran que el hermoso Jesús no era el Mesías. Él necesitaba a alguien para informarle, darle el conocimiento y que éste hiciera la labor. Por eso el mundo necesita saber hasta dónde va la labor del Supremo, dónde empieza la del hombre. Porque es que el mundo cree que es que el Supremo tiene que hacer todo y no, señor. Ahí sí, por eso hay un dicho tan excelente que dice, no puedes obligar a nadie a salir del lugar donde se encuentra si él no quiere. ¿Ve? O como decía el padre de la medicina, que se me va en este momento el nombre de él, que decía, antes de curar a una persona, pregúntele si está dispuesto a corregir lo que lo está enfermando. Ese es el problema. La gente enferma cree que con una pastica ya se va a curar. Lo que hay que cambiar son hábitos y así todo. Entonces el hermoso Jesús en ese entonces no pudo entregar el conocimiento. Y vea como lo dice Juan 16, 12 al 14. Dice esta parte del verso 12. Aún tengo muchas cosas que deciros, mas por ahora no podéis comprenderlas. ¿Ve? ¿Sí ve? Como no se pudo hacer comprender el Supremo Hermoso en ese entonces, porque Juan en vez de haber entendido se hizo fue matar, y después lo intentó con otros de los apóstoles y fue la peor, porque ellos sí que peor, estaban más enceguecidos, no pudieron comprender, entonces él no las pudo entregar. Les digo porque a nosotros casi que nos pasa lo mismo, porque si usted no entiende con quién estaba, no, él no puede hacer nada por uno. Por eso él me dejó un ejemplo muy claro. Resulta que usted necesita hablar con el presidente, porque el único que lo puede ayudar es el presidente. Pero resulta que usted es, digámoslo, aquí en Colombia en ese momento usted es antipetrista, digámoslo, para que me entienda. Y usted nunca le interesó ni cómo era esa persona, eso a pesar de que hay fotos de él, pero usted nunca le interesó que porque usted no tiene nada que ver con eso. Y resulta que un día sin querer queriendo esta persona pasa por el lado suyo y no solo pasa, sino que lo saluda y usted le devuelve el saludo, pero lo vio como una persona normal y corriente. Quizás con plata por su forma de vestir, pero normal. Hasta que llega alguien que lo conoce y le dice, oiga, aprovechó el papayazo que tuvo, habló con el presidente, y el cual presidente le dice, pero si acabo de saludarlo. Pero la persona como no lo conoce, el presidente ni se entera. ¿Qué necesita? ¿Qué es la ayuda? Eso pasa aquí. Si el ser humano que interactuó con el Supremo no entendía con quién hablaba, era imposible que él le entregara las cosas porque no las iba a valorar. No iba a poder hacer la labor porque iba a dudar. ¿Ve? Por eso yo estoy seguro en quién creo, a quién le creo, con quién estoy y para dónde voy. Y así está la comitiva principal y la comunidad que está creyendo. Y sigue diciendo, el 13, cuando venga el Espíritu de verdad, Él, sigue como habla el hermoso Jesús en segunda persona, ahí no está diciendo que cuando yo vuelva. Por eso es ese sentido que hasta los judíos se ríen de que el Mesías Jesús volverá y lo cogen en burla y gracias a los peores conceptos equivocados de la cristiandad de que Él va a volver, y no, Él no está hablando de Él. Mire, señores, la persona que el hermoso Supremo levanta es una sola vez y es para siempre. Por eso hasta el momento él nunca le ha podido entregar el conocimiento a nadie. No pudo ni con Abraham, ni con Moisés, ni con David, ni con Salomón, ni con ninguno de los que murieron. Porque si lo hubiera logrado hacer, ellos estuvieran vivos y esto ya hubiera cambiado hace rato. Quiero que entiendan eso. El trabajo del Supremo, de Dios, es demasiado, demasiado serio. Y por eso él mismo lo ha hecho en persona. Entonces dice, y cuando dice cuando venga el Espíritu de verdad es, por favor,
tome las enseñanzas que yo he estado mostrando, exponiendo en estas videoconferencias, escúchelas muy atentamente y si usted ve el error, por favor refútelo, pero de una manera inteligente. Pero no se le olvide que lo que yo estoy exponiendo son enseñanzas que no me inventé yo, no saqué yo, fueron recibidas del Hermoso Supremo, hablando, andando con él durante varios años, aquí en la tierra, aquí en Colombia. Y sigue diciendo, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os enseñará todas las verdades necesarias para la salvación. ¿Ve? O sea que las verdades del Supremo son ¿para qué? Para la salvación. Y vuelvo y aprovecho y les doy otra vez otra cátedra. ¿De qué salvación están guardando las religiones y el pueblo de Israel si están muriendo? ¿De qué ha servido si están muriendo? ¿Si ve que no se han salvado? No se han salvado en primera instancia de la ignorancia, del desconocer la verdad. Y en segundo, pues la muerte. Y dice, pues no hablará de lo suyo. ¿Sí ve? ¿Sí ve cómo dice excelente el texto? Pues no hablará de lo suyo, sino que dirá todas las cosas que habrá oído y os anunciará las venideras. ¿Ve? Así que lo que yo les estoy hablando es lo que oí de él, aprendí de él, de los documentos que me dio. Por eso cuando usted lea Proverbios 4:4, que me encanta, dice, toma en serio mis palabras y vivirás. Ese fue el consejo más grande que él me dio. Dice, yo anunciará las venideras. Sépalo la humanidad que así como está, ¿para dónde va? Al vacío, a la muerte. Pero cuando nos unamos y empecemos el cambio, Israel reconozca, empecemos el cambio y corrijamos las malas costumbres, las falsas costumbres y lo apliquemos a la realidad, sé que mañana el ser humano estará viviendo eternamente y habrá equidad. Pero eso es un trabajo, eso no es de la noche a la mañana, se lo repito. Así como la práctica del error lleva años, milenios, pues la práctica de la vida es lo mismo, es de años. Obviamente no pueden ser muchos porque si no, no alcanzaríamos. Pero sí lleva de años. Y empezamos con unos pocos, pero la finalidad es la humanidad entera. Y sigue diciendo, Él me glorificará porque recibirá de lo mío y os lo anunciará, ¿sí ve? Así que en ningún momento yo le estoy diciendo, Dios me inspiró en oración, ayunando, aguantando hambre, matándome, porque eso es violentar las leyes, aguantar hambre, porque nuestro cuerpo viene con leyes finitas y perfectas. No. Le estoy dando el reconocimiento de que lo que estoy mostrando fue recibido de Él. En ningún momento me pasé ayunando días o trasnochándome haciendo supuestas velas, bueno, como hacen prácticamente la gente equivocadamente, con todo el respeto que se merecen, pero yo no tengo estas enseñanzas por estas prácticas equivocadas. Fue porque tuve el privilegio de haberme cruzado en el camino del Supremo en una de sus tantas búsquedas de a lo suyo, de poder entregar el espíritu, de poder entregar el conocimiento para que este servidor de ustedes hoy esté informándoles, esté exponiéndoles poco a poco, porque no se puede de una sola todo. Yo duré años para poder comprender muchísimas cosas, especialmente con quién andaba. Ahora estoy tratando de hacerlo un poquitico más rápido, que usted comprenda, porque yo sé que quizá ustedes son más inteligentes que yo y pueden cantar esto más rápido. A mí me fue un poquitico difícil y más saber que estaba con el mismo Supremo del Universo. Casi que me pasa lo de los apóstoles con el hermoso Jesús, porque yo también llegué a pensar que era el Mesías y dije yo, uy, ya volvió el Mesías, estoy con el Mesías. No, era el mismo Supremo. Va, quitamos este velo para que sigamos reflexionando, por favor. Dice Hechos 26:23, ojo con esto, mira. Por favor, reflexionemos y pongámosle lógica a las cosas. Mire este texto tan espectacular en esta versión. Dice, vea, que el Cristo, o sea, el Mesías, había de padecer y que por motivo de su resurrección de entre los muertos, ojo, el hermoso Jesús, cuando lo mataron, porque esa es la realidad, Él no vino a dar la vida por los pecados, a Él lo mataron. Le mataron el cuerpo. Porque por eso le repito, 1 Timoteo 6:16 dice, el único inmortal que habita en luz inaccesible. O sea, una cosa es que haya dejado el cuerpo, otra cosa es que el Supremo haya desaparecido, no. ¿Listo? Pero entonces acá dice, el motivo de su resurrección, a ver, ¿qué motivo trae que el Mesías resucite de los muertos? Y le estoy hablando desde la muerte espiritual.
no de la física, porque esa no hay nada que hacer. Él debía ser el primero en proclamar luz tanto al pueblo judío como a los gentiles, ¿ve? Por eso yo creo que usted reflexione, si Jesús era el Mesías, ¿dónde está él enseñando la luz al pueblo judío y a los gentiles? Y el cristiano equivocado no vaya a estar pensando que es que él habla al corazón, porque el corazón es nuestra válvula de sangre y él hace las cosas reales. Jesús no era el Mesías. Así que este texto no está hablando de Jesús, porque si no Jesús ya estuviera haciendo la labor. Es más, ya lo hubiera iniciado hace más de 2000 años. Para esta época el planeta ya hubiera cambiado. La labor de Jesús y la parte de Jesús es formar al Mesías, al Cristo, para que se levante de entre los muertos, de los muertos espirituales. Y sigue diciendo Apocalipsis 1, 5 y 6, ojo, dice, y de Yahshua HaMashiach el testigo lleno de fidelidad, ojo, porque Israel como no ha sido fiel, ha sido infiel. En cambio, yo vengo a ser fieles al escrito, como lo es la comitiva principal. Eso es lo que vale. Dice, el primero que ha nacido de entre los muertos y que gobierna a todos los reyes de la tierra. A él, el que nos ama, nos ha liberado de nuestros pecados, al costo de su sangre. Ojo que no está hablando de sangre literal, ¿no? Por él somos un reino. Esto es Coanim para Yahweh, su Padre. A él sea la gloria y el dominio por siempre y para siempre. Amén. Quiero recalcar acá donde dice, el primero que ha nacido entre los muertos. Y en el tiempo del hermoso Jesús, estamos hablando de resurrecciones físicas y que Jesús hubiera sido el primero, entonces la resurrección de la hija de Jairo, el hijo de la viuda, de Lázaro, ¿qué pasó con estas resurrecciones si fueron reales? Cuando aquí la Escritura dice que el primero en resucitar es el Mesías. Ahora, no se les olvide para los cristianos que el mismo Nuevo Testamento habla muy clarito que el que muere, que el que resucita no vuelve a morir. ¿Dónde están estas personas entonces? Entonces necesitamos entender que esas son profecías para este tiempo. Gracias a la resurrección del verdadero Mesías, que no es el hermoso Jesús, del ungido, del informado del Supremo, del que el mismo Supremo instruye con sus enseñanzas reales y lo hizo de una forma real. Así que tanto el pueblo de Israel está súper equivocado con el hermoso Jesús de quien fue y lo mismo pues el pueblo cristiano. Ese hermoso ser era el mismo sabio del universo, mi Dios, en una de sus tantas manifestaciones por amor al mundo para hacerse entender. Así que necesitamos quebrar esa cuestión, que se caiga y entiendan esto que dice Ezequiel 37:24 también, y esto va para los pastores, rabinos, sacerdotes, etcétera, líderes religiosos. Dice así, mi siervo David será rey sobre ellos y todos ellos tendrán un solo pastor y andarán en, ¿sí? ¿Cómo dice? Tendrán un solo pastor. ¿Este pastor qué? ¿Lo forma una escuela teológica, una teshivá? ¿Lo forman los rabinos? ¿Lo forman los pastores? No, lo forma el mismo Supremo. Y sigue diciendo, y andarán en mis preceptos y mis estatutos guardarán y pondrán por obra. ¿Sí ve? Por fin se van a poner por obra. Y la finalidad de esto es para la vida. ¿Ve? Proverbios 13:14 dice que las enseñanzas del sabio son una fuente de vida para salvarnos de la muerte. Ahora, quiero que entiendan esta parte. Lo que Juan no entendió, cuando los enviados de los fariseos fueron y hablaron con Juan y le preguntaron que si él era el Mesías, dijo que no, que si era el Elías, dijo que no, y que si era el profeta, dijo que no. Como no entendió, porque Jesús dijo que él era el profeta, el Mesías, el Elías. Eso lo dijo en Mateo 11. Pero cuando le fueron a preguntar al hombre, como no había entendido, igual que todos los apóstoles que no entendieron, pues él se negó. Dijo que no era. ¿Ve? O sea, la esperanza del hermoso Jesús ahí se murió porque el hombre no entendió. Y como él respondió que no era, entonces los que fueron enviados de los fariseos le preguntaron y le dijeron, y esta pregunta es para usted que se hace llamar pastor, para usted que se hace llamar rabino, para usted que salió de una escuela de teología, para usted que fueron los mismos líderes de su iglesia, mal llamada iglesia, que la iglesia son las personas que lo pusieron como pastor o líder espiritual. Esta pregunta que le hacen a Juan es también la misma para usted, y es la siguiente. ¿Por qué pues bautizas si tú no eres ni el Mesías, ni el Elías, ni el profeta? Esa pregunta también es para usted. Y estamos hablando del bautismo real, que no es con agua, es con el conocimiento.
¿Y por qué la pregunta que le hacían los enviados de los fariseos? Porque es demasiado serio. ¿Y por qué es demasiado serio? Porque si no es el informado, si no es el solo pastor que forma el Supremo, los demás que vienen es con cuentos que no tienen nada que ver con la realidad, con una herencia de muerte que tiene dividida a la humanidad y sufriendo, no como me escribió hace poquito una persona defensora de la Torá hebrea, ¿sí? Que yo estoy difundiendo calamidad y tristeza, no, por el contrario. Estoy mostrándole a la humanidad que lo que el Supremo quiere para nosotros es vida, pero que es un trabajo que tenemos que hacer en conjunto, un trabajo que tenemos que hacer unidos. Así que por favor tenga mucho cuidado porque sé que las enseñanzas que toda la humanidad está practicando no son las del Supremo. Esas las tengo yo y la comitiva principal como testigo de la formación mía, la formación de ellos mismos y lo que estamos haciendo para la vida. Y dice Isaías 55:4, he aquí que yo voy a presentarte por testigo de mi verdad a los pueblos y por caudillo y por maestro legislador a las naciones. Por eso el mismo hermoso Jesús un día le dijo a los apóstoles, a nadie llame rabí, porque uno solo es vuestro rabí, el Mesías. Él no dijo yo, ¿sí ve? Porque él quería formar a Juan como el Mesías, como el maestro, pero no pudo. Porque él no es porque él no haya querido, es porque como la mente no se prestó, pues él no pudo hacerlo porque él no obliga a nadie. Esto es libre albedrío, o sea, el querer, comprendiendo y haciendo. ¿Y si ve que es testigo de la verdad? Por favor, ya llegó el tiempo tan esperado por el pueblo de Israel. En aquellos días y en aquel tiempo yo haré brotar de la estirpe de David un germen de justicia, el Mesías, el cual gobernará con rectitud y establecerá la justicia en la tierra. La justicia en la tierra es la verdad del Supremo. Con el conocimiento del Supremo, que es la verdad, el planeta lo podemos cambiar. Nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. La verdad nos va a hacer libres y nos va a hacer humanos. Dice en esta Isaías 42, habla al corazón de Jerusalén y decirle a voces que su tiempo ya es cumplido, que su error, su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano del Supremo por todos sus errores. Mire Israel, ya es el tiempo de que reconozca que la división que hay y las disputas que ustedes mismos tienen y la calamidad y las tristezas han sido por su rebeldía. Pero eso no quiere decir que sean castigados por el Supremo. Eso ha sido la consecuencia de las malas decisiones que han tomado. Hago este video en este momento porque los videos anteriores son dirigidos a Israel para que reconozcan su error. Pero eso no quiere decir que Israel haya sido desechado por el Supremo. Por favor, reflexionen sobre este video. No se les olvide que somos el movimiento del reposo, trabajando para que mañana toda la humanidad ingrese y hagamos parte de ese tiempo de reposo real, que es con la eternidad. Muchas gracias.